De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Una vez más, hablando de la humanización de los derechos de los contribuyentes. ¿A causa de qué? A causa justamente de la dictadura que se ha instaurado a partir de la persecución a los contribuyentes del impuesto a la renta personal por la ex viceministra de Tributación, Marta González. Y hoy vamos a seguir hablando de la acción de inconstitucionalidad presentada por 230 contadores y asesores tributarios patrióticos, que es la primera de muchas, porque en la campaña, en el momento que estamos grabando, llegamos a 660 contadores que se han adherido y muchos otros que están esperando justamente la oportunidad de hacerlo para presentar otros abusos, porque no solamente vamos a presentar sobre este abuso, lo vamos a presentar también en la segunda campaña contra la violación del artículo 225 de esta ley, de la ley 125, que categóricamente dice que para todas las infracciones, salvo la multa por mora, para todas las infracciones se requiere sumario previo. Categóricamente dice aquí, excepto para la infracción por mora y la suspensión de actividades del contribuyente, todo tipo de sanción requiere este procedimiento que está aquí. Y ustedes saben hoy que como gran cosa nos perdonan la sanción porque el marangatú no anda y no se puede presentar a tiempo las obligaciones tributarias. Y ustedes saben de que 1.250.000, 1.400.000, 1.600.000 son las multas de todos los días sin sumario, y eso también lo vamos a presentar. Pero ¿qué le parece si empezamos ya con el tema de hoy? Este programa es presentado gracias a la Facultad Botrien, líder en educación de posgrados. Recuerde, el no tener tiempo es la excusa perfecta para el que no desea ser mejor, porque hoy su instrumento de capacitación, su instrumento de trabajo es un teléfono, son las clases presenciales, son los libros preparados para cada uno de los módulos, y hoy no tener un título de máster con la acreditación y con la certificación del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, es no ser un profesional responsable. Por eso, maestrías en impuestos y auditoría, en tributación y asesoría impositiva, en impuestos y auditoría, en nuestra sede de Asunción, en nuestra sede de Alto Paraná y también la sede de Encarnación, que son las 3 habilitadas para este año lectivo 2018, están aguardando solamente falta que usted se decida. 22 de junio, 27 de junio y también el momento que usted quiera iniciar de acuerdo a los módulos. Bueno, y hablábamos justamente de las campañas, y aquí en el programa anterior presentábamos esta gacetilla de prensa en donde recordábamos que 230 contadores y asesores tributarios contribuyentes del IRP, bajo el patrocinio de mi persona y del estudio jurídico, a quien agradezco mucho la participación de todos los integrantes del estudio jurídico y también los integrantes de Emprendimiento Nora Ruotti, que un trabajo tremendo para poder consolidar toda la información y luego para crear esta doctrina nueva del neoconstitucionalismo tributario. ¿Qué significa la doctrina del neoconstitucionalismo tributario? Y hacia la humanización de los derechos humanos. Es que en materia tributaria no solamente no se debe violar la Constitución Nacional, sino también tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, conocido también como el Pacto de los Derechos Humanos, y como vamos a mostrar aquí, en esta parte del escrito, cuando cualquier autoridad pública pasa por encima de sus atribuciones, viola la Constitución Nacional y también viola los derechos de los contribuyentes porque le desapodera de su propiedad y otras cuestiones que vamos a ver. ¿Sobre qué se ha presentado la acción de inconstitucionalidad? Y algo que mucha gente quiere saber.
¿Por qué no se pidió una medida cautelar? En primer lugar, una medida cautelar tendría por efecto que no se pague el impuesto a la renta personal que va a vencer ahora en el mes de julio. Recuerden que el impuesto a la renta personal tenía que haberse pagado en marzo y es responsabilidad de la ex viceministra de Tributación que abril, mayo, junio y julio, 4 meses, el fisco no tenga dinero para utilizarlo en lo que debe utilizar, en las inversiones, en todo lo que es seguridad, en todo lo que es salud, en todo lo que es educación. 4 meses por causa de el abuso de poder, el fisco se ha quedado sin un dinero legítimo, que es el dinero de los contribuyentes del impuesto a la renta personal. Pero ¿qué pasa? Este formulario y esta persecución hace de que una parte de lo que se paga esté correcto, pero otra parte, específicamente lo que hace en la no deducibilidad de los gastos personales y los gastos de los familiares a cargos y los gastos que son necesarios para generar la renta, artículo 13 de la única ley, que eso, a su vez, de acuerdo al antepenúltimo párrafo del artículo 13, categóricamente dice, realizadas las compensaciones, si las pérdidas provenientes de las inversiones podrán ser trasladadas al próximo ejercicio fiscal en un porcentaje de 20% por 5 años. Y esto fue modificado y técnicamente, para que sea más fácil, no me permiten usar para inversiones el dinero que yo gané en el 2017 para hacer inversiones en el 2016. O si sigue esta ley, que creemos que vamos a ver si da tiempo para que se cambie luego que se apruebe una nueva ley en el Congreso. Esa es la figura de la no compensación de pérdidas fiscales. ¿Qué viola esto? Viola el artículo 25, gastos e inversiones afectados a la actividad grabada. Porque aquí, en este artículo 25, como se demuestra en el escrito, se hace un listado que no es de acuerdo a lo que dice la ley. Porque la ley categóricamente dice todos. Viola también el derecho a las inversiones personales y familiares realizados en el país. Resulta que yo hoy no puedo comprarle un vehículo a mi hijo para que vaya a la facultad, o no puedo comprar un inmueble, o no puedo comprar un terreno, o no puedo hacer diversos gastos con dinero que lo he ganado en otros años e incluso he pagado el impuesto a la renta personal. Me limita una cantidad de inversiones que categóricamente estaban en la reglamentación anterior y en violación a lo que dice la ley. Este artículo 35 y el artículo 31 son los peores, porque ahí, cuando una ley es taxativa, y eso ustedes pueden leer y darse cuenta, ¿cuándo es taxativa? Cuando dice ABC y no dice tales como, no dice etcétera, o no dice cualquier otra, o que diga de acuerdo a lo que reglamentará la administración, que le da facultades para reglamentar. Como se mostró en este artículo, en esta demanda, lo único que se permite reglamentar es lo relativo a las documentaciones que está en el artículo 18 de la ley. Estos artículos 31 y 35 son los que prácticamente hacen desaparecer la figura de la compensación de pérdida fiscal y me dicen, sí, vos puedes comprar lo necesario para tu negocio, pero tenés que sacar un préstamo o te tienen que financiar, porque eso es lo que significa todos los gastos e inversiones en la ley. La arbitrariedad, la ilegitimidad, el perjuicio, la modificación de la ley, que son presupuestos necesarios para demostrar justamente que los accionantes tienen derecho a una acción de inconstitucionalidad, en este momento está demostrada por la arbitrariedad manifiesta al texto de la ley.
Y aquí va la otra parte, la RG 104, en donde artículo 3, 7 y 11 sigue con las mismas cuestiones, y la dictadura del formulario, la resolución general 121, por la cual se instrumenta esto. Teniendo en cuenta que la ex viceministra de Tributación, con cédula de identidad 485-625, es responsable por el acto que materializa la violación de la ley a través del formulario 104, versión 3, declaración de impuesto a la renta personal, se solicita que en su persona recaiga la responsabilidad del funcionario público. Pero dijimos, no nos quedamos en el pedido de la acción de inconstitucionalidad, sino pedimos el control de convencionalidad. Y esto es lo que le explicaba, que con esta presentación no solamente se trata de la acción de inconstitucionalidad, que más accionantes tiene, 230, y que, si Dios quiere, continuarán, sino que se trata también de crear lo que se llama la doctrina del neoconstitucionalismo tributario. Le quiero leer una parte del escrito. Además, se solicita el debido control de convencionalidad por violación de las normas en convenios internacionales. Eso es lo que se llama inconvencionalidad. Y pedimos, confiamos y creemos en la intervención de la Corte Suprema de Justicia a fin de hacer efectiva la responsabilidad del funcionario público en los términos del artículo 106 de la Constitución Nacional, por modificación de la Ley de la Renta Personal mediante reglamentaciones imponiendo la dictadura tributaria que lesiona los derechos de los contribuyentes y, en su caso, ordene a las instancias administrativas y penales, porque recuerden que cobrar lo que no corresponda está calificado como delito de exacción. Pedimos a las instancias penales que investiguen el delito de exacción, que inicien los procesos sancionatorios con respecto a la garantía, con respeto a la garantía de la defensa de Marta Beatriz González Ayala, nombrada en el cargo por decreto número 22 del 2013 de la Presidenta de la República y cuya renuncia fuera aceptada por decreto 9035. ¿Por qué? Por extralimitarse en sus funciones, por violar sus deberes como funcionaria pública, y esto se debe realizar previo cumplimiento de las garantías del derecho a la defensa. Porque, escuchen muy bien, no es intención de los accionantes violar las disposiciones legales como lo hizo ella misma. Nosotros pedimos algo tan sencillo como es pagar la renta personal de acuerdo a lo que dice la renta personal. Que la responsabilidad del funcionario público se haga de acuerdo a lo que dice y manda la Constitución Nacional, otorgando todos los derechos a la legítima defensa, cosa que fue cercenada a la mayoría de los contribuyentes por esta administración que hoy en día se encuentra aguardando su sustituto con el nuevo gobierno. ¿Y qué les parece si a la vuelta del corte hablamos de los derechos y los artículos constitucionales que son manifiestamente violados? A la vuelta del corte, esto y mucho más en Educación Tributaria, paso a paso. Porque la liquidación del ejercicio 2017, tanto de la renta personal como del IRASIS, requieren información precisa y actualizada. Emprendimientos Nora Ruotti lanza las 3 obras que le permitirán liquidar correctamente el impuesto a la renta personal del 2017 y el IRASIS. Primera obra,
¿Declaraste correctamente el IRP del 2012 al 2016? Defensa del contribuyente. Segunda obra, renta personal del 2017 con las nuevas reglas. Incluye plan de cuentas, comparativo, marco legal y ejercicios prácticos. Tercera obra, manual del impuesto a la renta empresarial. Tomo 1, 3 libros, 2 oportunidades, 2 obras por tan solo 350.000 guaraníes. O las 3, pague 2 y lleve 3 por tan solo 480.000 guaraníes. Visite www.ruoti.com.pi y descargue gratuitamente el índice de las obras y completando el formulario para la adquisición de las mismas. Muy bien, y continuamos aquí en Educación Tributaria paso a paso hacia la humanización de los derechos de los contribuyentes, segunda parte. Recuerde, este libro, profesionales contables y abogados tributaristas hacen historia en defensa de los contribuyentes y garantías constitucionales. No más dictadura tributaria, doctrina del neoconstitucionalismo tributario hacia la humanización de los derechos del contribuyente, gratis. Versión digital gratis, para que usted pueda hacer patriotismo y justamente enterarse de sus derechos y sus obligaciones. ¿Cómo lo puede conseguir? Ingrese a www. Primero, siempre síganos aquí en Nora Ruoti, figura pública. Twitter también, ahí damos siempre las bases donde están. En Facebook ponemos incluso el link para que usted pueda bajar gratuitamente este libro. Y por supuesto, suscríbase a nuestro canal YouTube y participe del sorteo de 3 libros que estamos sorteando, justamente el plan de cuentas para liquidar el impuesto a la renta personal del 2017, porque como les dije, nosotros vamos a liquidar el impuesto a la renta personal, los accionantes. No vamos a causar un perjuicio al fisco, por eso no pedimos medida cautelar. Pero cuando se resuelva, como confiamos en la justicia, lo que va a pasar es que todo eso que no me arrastró el formulario por esta dictadura y queda en un campo saldo no arrastrable a favor del contribuyente, el año que viene, cuando presentemos nuestro impuesto a la renta personal y la justicia así lo determine, le ordenará de que ese saldo desapoderado por estas garantías constitucionales que vamos a ver sea de nuevo acreditado a los contribuyentes. Y recuerde, la Facultad Fotrien está iniciando sus cursos justamente en el mes de junio y julio. Vamos al escrito, porque esto es muy importante saber cuáles son los artículos de la Constitución Nacional. Esto también están en todos nuestros materiales. Los artículos constitucionales que manifiestamente violan los derechos y las garantías establecidas en la Constitución Nacional son: empezamos por la famosa pirámide de Kelsen, el artículo 137, que se llama también el principio de orden de prelación de las normas jurídicas. Esto se viola, pues las normas reglamentarias del impuesto a la renta personal, aquí impugnadas, que le mencionamos anteriormente, no se ajustan a la ley. La ley de la renta personal es la ley 242104, que tiene desde el artículo 10 hasta el artículo 20. Esa es la ley y tiene algunas disposiciones transitorias también. Lo que está en la ley, lo que la ley no manda, no puede prohibirse, y lo que la ley no prohíbe, no puede prohibirse. Y si no hay facultad delegativa, y de hecho no lo puede haber en temas tributarios, se viola la ley. El artículo que es la doctrina básica para cualquier impuesto, tasa o contribución. Municipalidades o cualquier organismo que cobre una tasa, categóricamente el artículo 44 y el 179 traen justamente lo que se denomina el principio de reserva de ley. Esto se viola
Se viola el derecho de pagar tributos que solo hayan sido establecidos por ley, que están en estos artículos y que está concordante con lo que se llama reserva de la ley, que es el artículo 179 de la Constitución Nacional, pues las reglamentaciones exceden, contradicen, limitan y modifican lo dispuesto a la renta, lo dispuesto en la ley de la renta personal. Exceden, contradicen, limitan y modifican la ley. Por eso estamos seguros que la Corte Suprema de Justicia hará justicia, valga la redundancia. El artículo 3 y el artículo 106 de la Constitución Nacional hablan, en primer lugar, el principio básico y fundamental de la vigencia de un Estado de Derecho, la separación de poder legislativo, ejecutivo y judicial, que el Poder Judicial no se atribuye a facultades legislativas y que el Poder Ejecutivo, en este caso una subsecretaría de Estado de Tributación, no se atribuya facultades legislativas porque no las tiene, y menos aún en materia tributaria, que existe el derecho a la reserva de la ley. Ninguno de estos poderes pueden atribuirse facultades extraordinarias, nos dice el artículo 3, y ahí es donde se produjo el mayor agravio a la Constitución Nacional. Por eso llamamos con su nombre, dictadura. ¿A qué se llama dictadura? Cuando no se respeta la triple división de los poderes. Y esto es una dictadura con ese nombre. No podemos llamar diversas interpretaciones, puesto la extralimitación o atribución de facultades extraordinarias lo dice la propia ley. Y ello mediante la firma del decreto y la viceministra Marta González, mediante los actos administrativos de su autoría dispuestos en las reglamentaciones, el diseño del formulario 104, versión 3, en contradicción del texto claro, preciso y taxativo de los artículos 13 y de los artículos 14, se atribuyó facultades de legislar sobre texto de reglamentar, y en tal carácter impuso la dictadura del formulario versión 3 digital, único medio que el contribuyente puede utilizar para pagar su impuesto. Eso es directamente atribuirse facultades extraordinarias. El formulario 104, versión 3, es el único medio posible para liquidar y pagar ese impuesto. Por supuesto, el mismo desarrolla informáticamente preceptos reglamentarios violatorios a la ley. Es por este hecho tan grave, que causa un perjuicio irreparable y calificado como dictadura tributaria, que sobre texto de reglamentar modifica la ley tributaria, es que la presente acción, promovida por primeros 230 contadores, dando ejemplo de patriotismo, se solicita la declaración de responsabilidad del funcionario público dispuesto en el artículo 106 de la Constitución Nacional. Ello es indispensable a fin de preservar el orden y la garantía constitucional. ¿Recuerdan ustedes el principio de legalidad en materia tributaria? Esto se encuentra también concordado con el artículo 202, inciso 4 de la Constitución Nacional, que en el sentido de que corresponde al Poder Legislativo la promulgación de las normas tributarias, estando facultado el Poder Ejecutivo para reglamentarlas, no para modificarlas, no para limitarlas, no para contradecir o no para alterar ninguno de los elementos sustanciales de la obligación tributaria, de los cuales la deducibilidad y la compensación de las pérdidas fiscales forma parte de esa facultad indelegable, de tal manera que si un tributo se impone fuera
de la ley, o como ocurre en este caso, se reglamenta en forma contraria, limitativa y modificatoria de la ley, se está faltando al requisito establecido en la Constitución Nacional y por tanto tales normas reglamentarias lesionan los legítimos derechos de los contribuyentes del impuesto a la renta personal correspondiente a haciendo necesario de que la Corte Suprema de Justicia declare nula las resoluciones impugnadas. Y hablábamos de que me violan mi patrimonio, violación al principio de seguridad jurídica que está en el artículo 1 de la Constitución Nacional, violación al principio de legalidad, agravio manifiesto al orden constitucional, violación al principio de autonomía de las personas consagrado en el artículo 9 de la Constitución Nacional. ¿Qué les parece si en una tercera entrega hablamos justamente de estas violaciones por ser sumamente importantes y necesarias? Y lastimosamente hoy ya estamos terminando nuestro programa. No olviden, síganos en Nora Ruotti, Figura Pública, también en Twitter y por supuesto dele me gusta a nuestra página y recuerde que la Facultad Fotrien se encuentra iniciando en el mes de junio y julio la segunda convocatoria para sus posgrados. Preservar el orden constitucional es una obligación de todos. Muchas gracias. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Le proponemos un lugar único para sus fiestas, eventos y recepciones de primer nivel en la nueva zona de eventos y convenciones. Un lugar ideal para bodas, 15 años, colaciones, reuniones empresariales, desfiles y mucho más. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales.